Les decía que en esta oportunidad voy a tener, ¿no?, el privilegio de compartir con ustedes algo de cross-site scripting, que se abrevia como XSS, es más conocido con esas siglas, y vamos a orientarlos sobre lo que son las aplicaciones web, ¿ya? Mi nombre, como Leo mencionó, es Carla Peña. Trabajo como ingeniera de control de calidad en la empresa Jalasó. Ya, ahora sí. Pueden ver todos la agenda para el día de hoy. Sí, se ve muy bien. Sí. Ya, súper. Bueno, la agenda que se va a tratar el día de hoy es ¿qué es un cross-site scripting? ¿No? ¿Qué es este tipo de ataque? ¿Por qué nosotros deberíamos enfocarnos en este tipo de ataque? Los tipos de cross-site scripting, ¿ya? Y ¿por qué nosotros deberíamos probar este tipo de ataque, no? Vamos a ver dos funcionalidades como parte de este punto, que son el uso de las herramientas de seguridad y el otro es utilizar un proceso manual para identificar justamente este tipo de amenazas. Luego vamos a ver cómo nosotros podríamos prevenir este tipo de ataques de cross-site scripting. Luego conclusiones y finalmente algunas recomendaciones. El primer punto, ¿qué es cross-site scripting, no? Que les había dicho que es también conocido como XSS. No sé si alguno de la audiencia, ¿sí?, chicos, tiene algún conocimiento de esto. ¿Qué es o en qué consiste este tipo de ataque? Tal vez alguno, no hay problema. Vamos a ir viendo. Ya, lo que es básicamente cross-site scripting es una vulnerabilidad sobre aplicaciones web que lo que hace es permitir a un atacante justamente inyectar código malicioso en un sitio, ¿ya? También se logra identificar tres tipos de actores en este tipo de ataque: el atacante, el hacker o usuario malicioso, dependiendo del contexto. Luego, el usuario final o nuestra víctima y el sitio que es el sitio vulnerable, ¿no? El lugar al donde se va a empezar a atacar. Entonces, aquí tenemos justamente una representación gráfica de esto. Entonces, tenemos los tres tipos de actores: el hacker, que les decía, o que es el usuario malicioso. Tenemos nuestro sitio confiable, y el usuario final, que es la víctima, ¿no? Entonces, como les comenté, consiste en inyectar un código malicioso en el sitio. El usuario realiza alguna operación que hace que ese código malicioso se llegue a disparar. Entonces, una vez que el código malicioso se llega a ejecutar, entonces la víctima, sin ningún conocimiento, va a empezar incluso a transferir información al usuario malicioso y este va a tomar ventaja de esto. Y eso es lo que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. ¿Okay? Si tienen preguntas o si hablo muy rápido o algo, entonces no duden también dejármelo saber. Ahora, aquí otra pregunta. ¿Por qué la importancia de cross-site scripting? Ok, vamos a ver un pequeño video. Me van a... ¿Pueden escuchar el audio? Estados Unidos fue atacada para robar datos Sí. personales. Aunque no se sabe quiénes fueron los atacantes, sí se saben que se robaron información personal de más de 4 millones de empleados. Ya, eso es uno de los primeros puntos que vamos a ver, ¿no? Entonces, como escucharon, incluso una oficina que maneja lo que es la administración personal sufrió justamente un ataque, ¿verdad? Donde se menciona que al menos 4 millones de cuentas de empleados han sido robadas, ¿no? Y o sea, han sido filtradas. Entonces es justamente uno de los puntos que debería alarmarnos a nosotros, no solo a lo que son los ingenieros de control de calidad o equipos de desarrollo, sino a nivel tanto empresarial igual, ya que incluso así como empresas grandes, y esta era incluso a nivel de
Estados Unidos, ¿no? Donde el nivel de seguridad, o sea, es más crítico, ¿verdad? Entonces, se dice que incluso compañías grandes, justamente, son vulnerables a este tipo de ataque, ¿no? Y entre ellas justamente está Google, Yahoo, Facebook. Entonces, ni compañías grandes donde el nivel de seguridad es bastante alta no se libran de este tipo de ataque. ¿Okay? Otro punto es que tenemos el proyecto de seguridad de aplicaciones web abiertas, que se la conoce como WASP, que es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito principal de esta organización es mejorar la seguridad del software con el objetivo de reducir la cantidad de errores que se podría presentar a nivel de defectos en la parte del código. ¿Okay? Y para esto justamente maneja un documento donde se lista las 10 vulnerabilidades o 10 amenazas más críticas. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva de forma gráfica. ¿Okay? Es esta, ¿no? Esta, por ejemplo, es del año 2017. Este proyecto que les mencionaba, generalmente llega a actualizar esta lista cada 3 años, ¿no? Entonces, casi a finales de este año o a inicios del siguiente año llegaríamos a tener esta lista actualizada. Actualmente, según el documento de la versión 2017, cross-site scripting está en la posición número 7, ¿no? Pero según algunos artículos y encuestas, se dice que la siguiente versión que vaya a lanzar este proyecto, cross-site scripting, llegaría a ocupar la posición 3. Y vamos a ver por qué. Justamente se dice que llegaría a ocupar la posición número 3 o tal vez incluso una superior, porque por lo menos 2/3 de todo lo que son nuestras aplicaciones son vulnerables a este tipo de ataque, ¿no? Y lo confirma el mismo proyecto. Entonces, 2/3, si hacemos un cálculo, llega a equivaler a un 66.6, ¿no? 67%, casi un 70%, ¿no? Y eso, la verdad, así a manera de números, viéndolo, es bastante grande, ¿verdad? O sea, diríamos que por lo menos unas 10 aplicaciones, por lo menos unas 7 o más podrían ser vulnerables a este tipo de ataque. Entonces, por eso que se debe dar la debida importancia a este tipo de ataques. Los tipos de cross-site scripting. Principalmente hay 3. ¿Okay? Esas 3 son el ataque de cross-site scripting reflejado, el almacenado y el que llega a afectar al modelo de objetos del documento. ¿Ya? Esto también lo menciona el mismo proyecto de OWASP. Sí, entonces, puede haber que incluso alguna combinación de estas, pero estas son las 3 más conocidas, ¿ya? El reflejado, el almacenado y el que llega a afectar al modelo de objetos del documento. Ahora, aquí. Este es el primer tipo, ¿no? El ataque reflejado, también conocido como tipo 2 o no almacenado, igual hay otros que lo llaman así, o no persistente, ¿no? Dependiendo de los artículos, todo eso, pero lo conocemos como ataque reflejado, ¿no? El cual consiste en que la información no se llega a almacenar en la base de datos y el atacante o el ataque solo llega a impactar a un usuario. ¿Okay? Eso lo vamos a ver aquí en un videíto. Esta sí no tiene audio, ¿ya? Entonces, esta, por ejemplo, es un sitio que se puede utilizar para justamente practicar estos tipos de vulnerabilidades. Entonces, aquí yo estoy justamente ingresando un código malicioso para obtener la cookie, ¿ya? La sesión asociada a esta cuenta. Entonces, ingreso el código malicioso, lo subo y se ejecuta, ¿no? Entonces, al ejecutarse, quiere decir que esta funcionalidad o este sitio es vulnerable, ¿no?
Y como les mencioné, si solo llega a impactar a un usuario y no se almacena en la base de datos, entonces se trata de un cross-site scripting reflejado. El otro es el cross-site scripting almacenado. También lo conocen como tipo 1 o persistente. Este es el más peligroso, es el más dañino. ¿Por qué? Ya que se debe, la información se llega a almacenar en la base de datos. Eso es bastante malo, ya que cualquier tipo de usuario, en sí, todos los usuarios que vayan a tratar de ejecutar alguna operación en ese sitio van a ser impactados por este ataque. Y es por eso que se dice, ¿no? Que este tipo de ataque llega a afectar a todos los usuarios que van a visitar o realizar alguna transacción en ese sitio. Otro, este tipo de ataque también llega a corromper el sitio o la funcionalidad. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, por experiencia en algunos proyectos que he tenido y que se ha logrado identificar justamente este tipo de ataque, donde tal vez el equipo de control de calidad no tiene acceso a la base de datos, se llega a corromper la funcionalidad ya que no nos deja hacer incluso las operaciones básicas, ya sea de editar, eliminar, tratar de actualizar ese código malicioso que está justamente bloqueando esa funcionalidad. Entonces, si ese fuera el caso y el tester o el ingeniero de control de calidad no tiene acceso a la base de datos, se tiene que informar sobre eso, sobre ese ataque, ¿verdad? Al encargado o a las personas que tengan el acceso para que justamente ellos lo que puedan hacer es eliminar ese código malicioso, ese registro que está impidiendo que la funcionalidad siga trabajando. Entonces, igual aquí estoy probando con otro código malicioso que solo va a sacar la alertita. Aquí está, ¿no? Eso. Entonces, si otro usuario trata de probar la misma funcionalidad, va a tratar de navegar al mismo sitio, va a saltar el mismo error. Entonces, como les mencioné, este tipo de error a veces llega a corromper la funcionalidad, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Okay. El siguiente es el ataque que llega a afectar al modelo de objetos de documentos, también conocido como tipo 0, que este ataque, a diferencia de los otros, se llega a ejecutar en el lado del cliente, es decir, que no se envía al servidor, y se dice que este ataque llega a afectar y a escribir justamente datos en el modelo de objetos del documento debido a justamente a una inadecuada desinfección y codificación que vamos a ver más adelante. Entonces aquí básicamente es una lista donde nosotros podemos seleccionar el tipo de lenguaje con el que queremos visualizar este sitio, ¿no? Esta página. Aquí captura justamente el lenguaje y lo que vamos a hacer es modificar aquí. Vamos a igual introducir un código malicioso. Vamos a inspeccionar ese elemento una vez que ya se ha ejecutado el código malicioso en el lado del cliente. Entonces, aquí dejamos un momentito que inspeccione ese elemento. Y listo, ¿no? Una vez que llega a afectar al modelo de objetos del documento, ese registro llega a afectar y entonces se almacena, ¿no? Llega a afectar justamente al modelo de objetos del documento y ya. Entonces ese sitio es vulnerable a ese tipo de ataque. Ahora sí, ¿cómo nosotros deberíamos probar cross-site scripting? ¿No? Entonces, creo que la mayoría que está presente aquí en la charla son ingenieros igual de control de calidad, ¿verdad? Entonces, lo que se recomienda es hacer una combinación, ¿ya? De herramientas de seguridad
que nos van a justamente permitir hacer un monitoreo de todas las vulnerabilidades que se tiene alrededor de nuestra aplicación, ¿no? Ese es el objetivo de usar las herramientas de escaneo. Lo que va a permitirnos hacer las herramientas de escaneo es reunir información sobre la tecnología que está corriendo sobre el sitio, los puertos, por ejemplo, como los puertos abiertos, la versión del sistema operativo, las tecnologías que están corriendo sobre el sitio, y también lo que nos va a permitir es identificar si la aplicación es vulnerable a un determinado ataque. Ahora, aquí les estoy listando algunas herramientas que ustedes podrían usar. Tenemos el Nmap, el Dirby, Nessus, Akunetis, el OWASP, el Pursuit, el OWASP Mantra. Incluso hay más, pero como les digo, el objetivo de estas herramientas es solo tratar de recolectar la mayor información que tengamos. Siempre hay que ver que nosotros, al igual que un atacante, muchas veces solo vamos a tener acceso al sitio. Así que la información que vayamos a tener va a ser bastante reducida, ¿verdad? Entonces, estas herramientas lo que nos van a permitir es justamente eso, tratar de recolectar la mayor información del sitio al que se quiere atacar. Entonces, aquí tengo algunos ejemplitos, un par de ejemplos. Entonces, aquí, por ejemplo, es el Nmap, que es un escaneador de red. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarle la dirección IP o la dirección del sitio. Y esta, una vez que escanee, lo que va a hacer es identificar, ya sea los puertos abiertos, va a identificar lo que es la versión del sistema operativo, incluso me va a identificar lo que es la versión de mi gestor de base de datos, ¿verdad? Y según esta información, yo ya puedo ver o analizar a qué tipos de ataques podría ser vulnerable mi sitio. ¿Ya? Ese es uno. Eso es a nivel de consola, como lo pueden ver. Este es ya otro tipo de reporte, ya que nos lanzan como Akunetis, Nessus. Y donde esta, o sea, maneja así en forma de tablitas, ya empieza a darnos su severidad. Y dependiendo de la herramienta que estemos usando, si no es una relacionada versión de prueba, entonces nos va a dar incluso mayor información, ¿no? Entonces justamente yo he capturado esta porque vamos a ver igual más adelante cómo se hace un robo de sesión de cookies. Entonces aquí básicamente lo que la alerta es que esta banderita del HTTP only no se ha logrado establecer y que podría incluso ser posible al secuestro de esa sesión, ¿no? Y le da justamente una recomendación de que se debería establecer para todas las cookies, ¿no? Entonces hay así herramientas donde justamente nos saca una recomendación de qué trata la amenaza, qué severidad según la herramienta lo define, puede ser alto, medio, como en este caso, bajo o solo a nivel de información, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien, chicos. Está muy bien. ¿Sí? Ya. Entonces, el siguiente punto que habíamos mencionado es cómo también nosotros podemos probar cross-site scripting, es haciendo uso de un proceso manual, ¿no? Ahora aquí, ¿por qué un proceso manual? Bueno, la desventaja de usar las herramientas es que muchas de esas herramientas pueden lanzarnos falsos positivos, ¿no? Y falsos positivos es que nos va a decir que hay una vulnerabilidad en el sitio, pero sin embargo no lo hay, ¿no? O tal vez va a dejar escapar también falsos negativos, ¿no? O sea que sí hay una vulnerabilidad, pero que no logra identificarla, ¿no? Entonces eso, ¿no? Y lo que hay que también probar es que realmente los resultados que nos esté sacando las herramientas sean ciertas, ¿no? Si me dice que es vulnerable, no sé, a un cross-site script almacenado, entonces identificar realmente que es vulnerable, ¿no?
Entonces, por eso se recomienda realizar también un doble check, ¿no? Una doble verificación, haciendo esa verificación manualmente, ¿ya? Ahora, aquí es la parte, ¿no? De la preguntita, ¿cómo nosotros deberíamos empezar un proceso manual? Si el objetivo es tratar de identificar justamente las vulnerabilidades, los ataques que podría tener nuestro sitio, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir respondiendo, ¿ya? La forma y el criterio que yo he estado viendo es uno, ¿no? Con estos pasitos de aquí que les voy a ir describiendo, es listar como primer punto las funcionalidades que nosotros deseamos probar, ¿no? Para justamente identificar si el sitio o la funcionalidad que está siendo testeada es vulnerable a este tipo de ataque. 2, debemos listar e identificar todas las posibles campos de entrada donde nosotros vamos a poder inyectar código malicioso. Con eso me refiero como lo que es el nombre de usuario, la contraseña, los campos que son de tipo de área de texto, ¿verdad? Los comentarios, otros los campos de tipo de búsqueda, formularios, importaciones que en muchas aplicaciones igual se las puede realizar desde el UI, entonces tú puedes igual en tu archivo que quieres importar, ingresar código malicioso y luego subirlo, ¿no? Y ver realmente si llega a ejecutarse o no ese código malicioso. También se logra ver en lo que son los archivos adjuntos y en los enlaces. Ya, como tercer punto, ya una vez que nosotros hemos logrado identificar, ¿verdad? Todas las posibles campos de entrada, entonces lo que hay que hacer son pequeñas pruebas donde tú introduces un código malicioso, digamos como este, o otro más sencillo, dependiendo, ¿no? De la complejidad o de lo que quieras probar. Y si se llega a mostrar una alerta como esta, aquí en la imagen, entonces quiere decir que el sitio es vulnerable a cross-site scripting o esa funcionalidad que estamos probando. Ahora, entonces, les decía justamente en el anterior paso que hay que ir probando. En este caso, probamos con este tipo de etiqueta, ¿no? Con este tipo de código de malicioso y nos saltó la alertita. Pero es conveniente manejar una tabla, como este caso, incluso con más entradas o más combinaciones que ustedes tengan, para justamente ir jugando un poco con la aplicación y ver, digamos, ¿no? Que ya voy a probar con 2 o 3 de estas. Ya, si es que no es vulnerable, no salta ninguna alerta, no detecta que es vulnerable al cross-site scripting, les recomiendo que sigan probando con un par de ellas más. Porque en una aplicación reciente, así a modo de comentario, lo que pasó es que el equipo de desarrollo había hecho sus pruebas con este tipo de cross-site scripting, ¿no? Con este tipo de códigos maliciosos. Entonces ellos hicieron todas sus pruebas. La aplicación parecía estar funcionando excelente, pero solicitaron justamente que se les dé apoyo para ver si no era vulnerable, ¿no? O qué tipos de amenazas más se podía identificar en su aplicación o qué tipo de errores más se podía encontrar. Entonces, al hacer las pruebas y justamente identificar con los pasitos anteriores, se hizo la prueba con este tipo de ataque malicioso usando las etiquetas de tipo imagen y saltó. O sea, se presentó que su sistema era vulnerable a otros tipos de vectores de ataque. Entonces es bueno justamente ir combinando, viendo a qué, porque hay a veces que justo eso se maneja en la etapa de desinfección y codificación. Entonces puede que el equipo de desarrollo haga una buena codificación y desinfección para este tipo de etiquetas, pero para este no, o que se les haya escapado, ¿no? Entonces es bueno probar eso.
vamos a verlo eso, en un pequeño documento de cómo se logra hacer. ¿Logran ver el documento? Hola, hola. ¿Sí? Sí, Ya. se ve. Ya, genial. Entonces, en este documento, igual, ¿no? Vamos a seguir los mismos puntos que están mencionados en la presentación. Es primero listar, ¿no? La funcionalidad que nosotros queremos probar. Y este era para un proyecto muy similar a Trello, ¿no? Donde se maneja lo que es el seguimiento de proyectos, de tareas, de equipos, ¿no? Entonces, aquí se hizo un listado, ¿no? De las funcionalidades que se quería probar. ¿Ya? Entonces, la parte de adicionar, editar proyectos, eso. Luego se logró identificar los campos y ellos manejaban bastante lo que son los campos de entrada, también lo que son los campos de tipo de área de texto, los comentarios y algunos campos de tipo búsqueda. Luego se logró también probar, en este caso, con un código malicioso así sencillo como este, ¿no? Pero también usando la tabla anterior, ¿no? Y ya una vez que se ha hecho la ejecución del proceso manual, se llegó a identificar justamente que su aplicación era vulnerable y luego se procede a presentar justamente eso, los errores que se encuentran, cómo se encuentran. Hay que facilitarles, de hecho, los pasos que nosotros seguimos, ¿no? Entonces aquí justamente se llegó a identificar que además de que su aplicación era vulnerable a cross-site scripting, se llegó a identificar que era un ataque de tipo almacenado, lo cual significa que impactaba a todos los usuarios que trataban de hacer alguna funcionalidad. Por ejemplo, en este caso, en el momento de adicionar tareas, ¿ya? En un proyecto. Entonces era bastante alto, ¿ya? Y también justamente llegaba a corromper la aplicación porque uno no podía editar, ¿no? No podía eliminar esa tarea que ya tenía el código malicioso. Y justo aquí la aplicación era vulnerable a este tipo de código malicioso, ¿no? Usando las etiquetas de tipo imagen. Entonces, es bueno justamente proveerles igual al equipo de desarrollo, si es que estamos trabajando con alguno de ellos, o a nuestros clientes, o dependiendo de la aplicación que estamos probando, los pasos con los que nosotros hemos sido capaces de reproducir, en sí, proveerles todas las evidencias posibles, ¿no? Para que ellos ya luego evalúen justamente el impacto y todo eso, ¿no? Y luego también hay que informarles los resultados, ¿no? En este caso se llegó a informar que justamente el código malicioso se llegaba a ejecutar, se llegaba a almacenar en la base de datos y no solo eso, ¿no? Que también que se desconfiguraba el sitio y también se llegaba a corromper porque, como les mencioné, no se podía hacer operaciones básicas como lo que es de edición y eliminación, ¿no? Entonces ya aquí saltaba la alertita. Ahora, algunas recomendaciones. Las recomendaciones en este caso sería que se haga una buena desinfección del código malicioso, que eso se lo realiza a nivel de código, ¿no? Que tienen que básicamente ver solo de mantener aquellas etiquetas que son seguras. Y la parte de codificación es verificar que las etiquetas restantes, las que se podrían decir que son seguras, no lleguen a corromper tampoco el sitio, ¿no? Muchos uh, expertos, digamos, en el área de desarrollo, esta parte llegan a manejar como código en texto plano, ¿ya? Entonces, eso sería aquí. Ahora, antes tal vez de cerrar este documento, lo que sí que quisiera mencionarles también es que si ustedes están trabajando o si alguien les pide que se realice justamente un testeo manual para identificar este tipo de ataques, y no sé si tienen el apoyo de su equipo de desarrollo o un equipo externo les está solicitando, es bueno justamente avalar este tipo de información y decirles, he identificado estas funcionalidades, no sé si
está bien o es que quieren agregar algo más. Entonces, justamente para que ellos definan también el nivel de prioridad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se llegó a identificar mucho más y ellos dijeron, no, esto va a ser la prioridad, mejor enfoquémonos en esto, ¿no? Y también decían, dábamos a conocer pero ¿por qué no probamos, por ejemplo, al importar tareas, ¿no? Y ellos decían, no, todavía nuestra aplicación no soporta esa funcionalidad. Entonces, bueno, también coordinar de cerca con el equipo de desarrollo o con el cliente final para ver qué es lo que él espera, ¿no? De este testeo y dar también mayor prioridad a la funcionalidad que ellos consideran la más importante. Ahora, se viene la parte del penetration testing, ¿no? Que ya es la parte de explotar el ataque. Hasta los anteriores puntos lo que habíamos visto es que solo es la obtención de una alerta, ¿no? Y eso es lo que tal vez muchos piensan de cross-site scripting y dicen, pero es solo una alerta, lo cierro y ya, o sea, ahí termina el ataque, pero es mentira. O sea, todo va a depender de cuán malicioso es el usuario. Por ahí dicen, ¿no? Que de hecho el atacante, lo único que va a ser su limitante va a ser su imaginación. Entonces hay que ver que de ese simple alertita podría salir más cosas, como en este caso, uno que es bastante sencillo de probar es la desconfiguración del sitio, que justamente consiste en hacer cambios en la apariencia visual, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que es algo sencillito, donde de hecho se tenía un borde aquí definido, pero el código malicioso lo que hace es no respeta los márgenes, se sale de todo esto y al mover o al ejecutar la transacción igual, ¿no? Corrompía el sitio, pero esto es algo, digamos así, sencillo. Pero hay también aplicaciones donde se ha llegado a ver que ya puede que sí se esté haciendo una buena desinfección de aquellas etiquetas, así entre comillas, que eran peligrosas. Se las está logrando escapar bien, pero no se está haciendo una buena codificación. Y eso llega también a corromper la información, ¿no? Por ejemplo, en la parte de los historiales, ¿no? Que muchos sitios igual manejan. Entonces, al corromper la estructura de una tabla, porque el historial generalmente presenta el nombre de usuario, la fecha, el momento en la que se ha hecho, ¿no? Esa transacción, los cambios que se han hecho. Entonces, al llegar a corromperse ese tipo de información, es muy difícil hacer un buen seguimiento, ¿no? Ver, digamos, a qué columna corresponde qué información, ¿no? Entonces, eso es justamente una vulnerabilidad que se podría explotar, de desconfigurar, de hecho, el sitio. Okay. El otro es hacer una redirección a un sitio malicioso, justamente con el objetivo de tratar de obtener mayor información del cliente. Igual aquí lo que hago es redireccionar este sitio a Facebook, pero este es solo un ejemplo, ¿no? Como les digo, no, la limitante va a ser nuestra imaginación. Lo que podríamos hacer, no sé, es tal vez trabajar con un sitio que maneja compras, donde tengo un listado de productos, ¿verdad? Entonces, lo que puede hacer fácilmente el atacante es duplicar ese sitio, hacer una falsificación del sitio y alterar incluso los precios de los productos y adquirir con un costo menor al que estaba, ¿no? En el original. Entonces, como les digo, nuestra limitante básicamente va a ser nuestra imaginación, ¿no? Entonces, en este caso, supongamos que se está haciendo a un sitio, como les mencioné, de compras. Entonces aquí incluso va a poder obtener lo que son las credenciales de su usuario, porque el usuario, muchas veces caemos en ese error, al ver que el sitio se parece al original, de hecho estamos hablando de un sitio duplicado, falsificado, entonces va a pensar que es el mismo, va a proveer todas sus credenciales y ya hasta ahí, ¿no? Entonces el atacante ya tiene todo lo que es la información de ese usuario. El robo de cookies, ¿ya?
Ok, esto es bastante conocido, ¿no? Se la puede hacer incluso por ingeniería social, ¿no? Tratando de incluso enviar correos electrónicos falsos, todo eso ¿con qué? Con la finalidad de obtener un acceso administrativo al sitio. ¿Ya? Para eso tengo justamente un, un par de videitos que vamos a ir viendo. Entonces aquí voy a ir justamente explicándoles. Este es el sitio al que quiero ingresar, pero como no tengo credenciales válidas, entonces el primer paso es que me va a sacar que la sesión ha fallado, ¿verdad? Porque mis credenciales no son válidas. Ok, entonces seguimos usando una extensión, una herramienta que es Cookie Manager. Lo que hacemos es capturar la sesión de la cookie y también para hacer una prueba, en este caso para la obtención de la cookie, escribimos un pequeño código asociado a esta aplicación que está en PHP para obtener el código. Ya. Excelente. Y vamos a dejar escuchando eso para que cuando el usuario, en este caso nuestra víctima, trate de realizar alguna operación donde justamente va a enviar como parte del código malicioso que capture el valor de la cookie, como en este caso aquí, ¿no? Entonces, aquí está, se ha ejecutado y ya en el otro lado, donde estábamos escuchando, ha logrado capturar la sesión del usuario, ¿no? De nuestra víctima. Y con esta extensión lo que vamos a hacer es editar ese valor de la cookie. Vamos a establecer al valor que se ha logrado capturar. Y otra vez vamos a probar, ¿no? Vamos a salirnos de la parte de autentificación y hasta ahí, ¿no? Y como ven, aquí, en la parte final, aquí, lo voy a pausar, aquí, sí, ahí, el usuario, en este caso el atacante, ha logrado apoderarse de la sesión del otro usuario, ¿no ven? Haciendo uso de otras herramientas más. Entonces, podría dar ese caso. En este caso, el usuario, nuestra víctima, ha ingresado justamente un código malicioso que le permite al usuario malicioso capturar el valor de la cookie, ¿verdad? Vamos a ver otro videito relacionado a eso, de cómo incluso se podría engañar al usuario final. Entonces, aquí se tiene un usuario, Alice, ¿ok? Entonces va a iniciar su sesión, ¿no? El servidor hace su validación, le va a devolver toda la información a este usuario, Alice, ¿no? Aquí Alice lo que va a ver es el listado de los carritos, ¿no? Y también aquí, ¿no? Se ve lo que es el nombre del producto y una descripción, ¿verdad? Listo, hasta ahí. Y aquí se viene justo otro usuario, que en este caso es Mel, que va a ser nuestro justamente el atacante, el usuario malicioso, que igual va a lograr autentificarse al sistema, todo eso. Igual le va a sacar el listado de los productos que se tiene. Y aquí está, ¿no? Ya. Entonces igual logra ver casi las mismas entradas, de hecho que veía Alice, pero Mel no se queda ahí quieto, ¿no? Entonces él va a tratar de explorar un poco más, va a ver qué podría hacer él a partir de este tipo de ataque usando este sitio, enviando lo que es la descripción y el nombre del producto. Ahora sí, vamos a continuar. Y él justo como les mencioné va a empezar a explorar, ¿no?
Y él nota aquí justamente que este campo de aquí está en negrita, ¿no? Y dice, parece que es algo que se podría explotar, ¿no? Algo que se podría sacar provecho. Entonces, lo que él va a hacer es justamente también hacer un ingreso de un registro, pero aquí justamente coloca el nombre del producto, pero en la descripción, ¿ya? Envía igual parte de un código para que capture la sesión de la cookie, como vemos aquí. Ahora aquí, listo. Lo que va a hacer es guardarlo, pero ya el código malicioso está almacenado, ¿no? Entonces, aquí se envía justamente el código malicioso y se envía al servidor, ¿verdad? Entonces aquí viene nuevamente Alice, que es la que va a verificar el listado de las ventas, ¿no? Igual, ¿no? Va a ser una transacción y como han visto, ya no solo se le va a enviar todo lo que son las transacciones válidas, sino también se va a incluir el código malicioso, ¿no? Que justamente ha sido ingresado previamente por Mel. Entonces aquí la ventaja aquí y cómo se está logrando engañar al usuario es que solo aquí se llega a ver la descripción, el título del producto. Y aquí, de hecho, si queremos ver más detalles del producto, necesitamos hacer clic en este Read More, ¿no? Para ver una descripción completa. Ahora aquí, listo. ¿Ah? Y el código malicioso ya se ha ejecutado, incluso sin que Alice se diera cuenta, ¿no? Ya. Entonces igual, ya ese código malicioso está guardado en el lado del servidor. Entonces Mel tiene ya acceso, de hecho, al sistema, ¿no? Que ya incluye incluso la sesión de Alice, ¿no? Entonces aquí ya se va a poder hacer operaciones maliciosas. De hecho, que era Mel y Alice, va a ser ahora Malice, ¿no? Porque ya está haciendo como una suplantación de identidad del usuario original, que es Alice, ¿verdad? Entonces Alice ahí va a empezar a hacer sus operaciones, sus transacciones, pero sin embargo lo va a estar haciendo ya, de hecho, Malice, ¿no? El usuario malicioso. Y aquí hay que tener cuidado, ya que al hacerse, al empoderarse ya de una sesión, lo que podría ocurrir es que puede haber robo de credenciales, pueden robarte tus cuentas bancarias, pueden robarte cuentas personales, cuentas de email, cuentas empresariales, ¿no? Entonces hay que ver todo el impacto que podría ocasionar, ¿no? Y esto es justamente una forma, ¿no? De cómo podría uno ocultar, ¿no? Porque como han visto, Mel hace casi las mismas operaciones que Alice, pero él saca ventaja de justamente del campo de descripción, porque él nota que ese campo podría ser vulnerable a este ataque y justamente ingresa un código malicioso que le va a permitir capturar el valor de la cookie. Ya, ahora sí, se viene la parte de cómo debemos nosotros prevenir cross-site scripting. Se tiene algunos métodos justamente para prevenir esto. El primero es la validación, que consiste en asegurarnos que los campos de entrada sean seguras, ¿no? Entonces ahí se viene un ejemplo de si yo estoy manejando un campo que solo debería admitir números, entonces solo filtremos a que acepte números, ¿no? Entonces, que no permita lo que es caracteres especiales o campos como texto, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una correcta validación. Luego se viene lo que es la parte de la desinfección,
que consiste solo en conservar justamente aquellas etiquetas que son seguras, ¿no? Esta se la puede hacer desde el punto de vista tanto de desarrollo como del equipo de control de calidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros si tenemos acceso, no sé, a un formulario y nos piden probar este campo y que solo admita números, entonces igual probamos, ¿no? Igual los chicos de desarrollo hacen sus propias validaciones. Ahora, la parte de la desinfección y codificación generalmente se la hace a nivel de desarrollo, ¿no? Porque se tiene acceso al código. Y la parte de la codificación es convertir justamente esas entradas que no son confiables en alguna entrada que sea segura. Para eso justamente la idea es que esas entradas restantes que se podrían decir que son seguras, se las muestre, se podría decir de forma así como de texto plano, ya que no se ejecute en el lado del browser, para evitar justamente lo que les mencioné anteriormente, que el sitio se llegue a corromper por algunas etiquetas. Y luego se viene lo que es las políticas de seguridad de contenido, ¿no? Que generalmente lo manejan igual todos los navegadores, que el objetivo es restringir, ¿no? Los recursos que se vayan a mostrar, a restringir el lugar desde donde se va a obtener las imágenes, de donde se va a obtener los reportes, ¿no? Desde donde se va a cargar al sitio. Ahora sí, hasta ahí estamos con todo lo que son los métodos de prevención. Ahora ya entramos a la parte de conclusión. Como primer punto es que si nuestro sitio es vulnerable a cross-site scripting o incluso a otro tipo de ataque, lo que va a causar son problemas legales, va a causar una publicidad negativa y por ende va a causar también lo que son problemas financieros, ¿no? Porque ahí se va a venir lo que son las multas, porque estamos haciendo que la información de nuestros clientes, que debería ser lo más seguro posible, lo estamos haciendo público, ¿no? Y es por eso que incluso empresas grandes, como les mencioné a un inicio, son demandadas, ¿no? O sea, son sometidas a procesos judiciales, porque justamente hacen que su información de nosotros, los usuarios, sea público a otros, ¿no? Y a veces no es solo público, sino como hemos visto, pueden apoderarse de nuestra información, ya sea a nivel de cuentas bancarias, cuentas empresariales, y eso es bastante crítico, ¿verdad? Otro punto es que si nuestra aplicación llega a ser vulnerable, también va a impactar al proceso de que nosotros podamos cerrar nuevas ventas o mantener incluso ventas existentes, ¿verdad? Entonces hay que tener igual cuidado porque se está manejando la información del cliente, ¿no? Del usuario final. Ahora, algunas recomendaciones. Entre las recomendaciones lo que se tiene es, esto es desde el punto de vista empresarial, esta primera recomendación, ya que se recomienda que todos los empleados, tanto del equipo de desarrollo, control de calidad, los encargados de administración del sistema, ¿no? Los encargados de bases de datos, todos estén de hecho conscientes de lo que podría ocasionar este tipo de ataque. Como hemos visto, se podrían apoderar de nuestra sesión, podrían obtener información privada, ¿verdad? Entonces, eso. Otro. Esto es más desde el lado de desarrollo. Entonces, se recomienda incluir pruebas de código estático con el objetivo de justamente identificar las debilidades o vulnerabilidades en la fase de desarrollo. Recordemos que mientras más antes se llegue a identificar cualquier tipo de error, el costo de solucionarlo va a ser menor que identificarlo en la parte final, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, los chicos de desarrollo pueden utilizar herramientas. Hay una que se maneja que es SonarQube,
que lo que hace es igual, ¿no? Validar, inspecciona nuestro código, identifica justamente las vulnerabilidades que se tiene. Por ejemplo, aquí, ¿no? Le dice que podría ser, este pedazo de código podría causar un null pointer exception, ¿no? Entonces aquí le dice, ¿no? Algunas sugerencias, todo eso. Y eso es justamente ya a modo de que los chicos de desarrollo vayan escribiendo todo eso. Entonces ya les va alertando, ¿no? Entonces también es bueno considerar eso desde el punto de desarrollo, incluir un código de análisis estático, ¿no? Para justamente detectar esas amenazas lo más antes posible. Otro. Como hemos visto, también es recomendable usar las herramientas de escaneo para poder monitorear las vulnerabilidades que se tiene alrededor de la aplicación, ¿verdad? Otro es también recomendable realizar un proceso manual, un ataque manual. Especialmente esto, yo les sugiero, si les dan una funcionalidad pequeña, como lo que son las historias de usuario, los defectos, ustedes evalúen. De hecho, en varios proyectos se les pide, ¿no?, que también se haga este tipo de análisis para justamente evitar que nuestra aplicación salga al mercado, salga a nuestros clientes con vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces, evaluar igual con los pasos que les he mostrado y también que les he mostrado en el documento. Vean si es conveniente hacer este tipo de pruebas. Identifiquen justamente sus campos de entradas, vean también si de qué tipo de cross-site scripting se trata, si es almacenado, ¿no? O tal vez solo reflejado, que podría afectar el modelo de objetos del documento, ¿no? Entonces, esto es desde el punto de vista del ingeniero de control de calidad, ¿verdad? Esta recomendación también es desde el punto de vista para los ingenieros de control de calidad. ¿Ya? Incluso también podría decirse para desarrollo. Una vez que se ha solucionado, al igual que cualquier otro defecto, en este caso una vulnerabilidad de cross-site scripting, se recomienda incluir pruebas de regresión, de tal forma de asegurarnos que nada se esté rompiendo. Recordemos que muchas funcionalidades a veces llegan a compartir código, ¿verdad? Entonces hay que identificar esas posibles áreas que podrían ser impactadas también por la solución de este tipo de ataque. Otro, esto es mantener el sistema operativo y nuestro antivirus actualizado. Este punto sería de gran ayuda, especialmente para el usuario final, porque no solo como los ataques, las explotaciones que les he mostrado, hay mucho más. Incluso hay una de ellas que justamente por el tiempo, tal vez más adelante se podría mostrar, pero que es la obtención de una shell reversa, ¿no? Es básicamente que consiste en descargar un código malicioso y a través de ese código malicioso lo que se hace es tener acceso total a un sistema. Y al tener acceso total al sistema, incluso podrías tener acceso a una red interna, ¿verdad? Y obtener todo lo que son justamente cuentas de sus usuarios, todo eso, ¿no? Entonces, como les digo, nuestra limitante va a ser nuestra imaginación. Y al tener nuestro sistema operativo actualizado y antivirus, sería una forma de poder también proteger, ¿no? Porque es no ponérsela fácil tampoco, ¿no?, al atacante, pero si nuestro sistema operativo no está actualizado, no tenemos un buen antivirus, entonces es ahí como que estamos dejando las puertas abiertas para que el atacante pueda hacer lo que él desee sobre nuestro sistema, ¿no? Otro también se recomienda que lo que vayamos a descargar, esto es tanto para usuario final, lo que son los testers, equipo de desarrollo. Cualquier aplicación siempre se la descargue de sitios confiables, ¿no? Porque ahí hay, con lo que es los ataques de ingeniería social,
se puede ocultar varios tipos de ataques y entonces se puede descargar, ¿no? Incluso código malicioso al momento de descargar algún tipo de aplicación e instalarla, ¿no? También no se recomienda almacenar lo que son nuestras contraseñas, ¿no? Porque como hemos visto, se podría hacer un robo de una cookie, ¿no? Entonces, es a nivel igual de para nuestros usuarios finales, ¿no? Eso. Aquí les dejo algunas referencias igual de cómo ustedes o dónde podrían obtener más información, ¿no? Ahora, antes de pasar a las preguntas, quiero compartirles igual un pequeño video. ¿Logran escucharlo? Es cuando me encargan robar información confidencial de Sí, empresa. Llamar por teléfono a algún empleado Sí, y se hacerme escucha. pasar por técnico informática de la compañía. A veces el incauto me da su usuario y su contraseña y me deja el control del equipo mientras se baja a tomar un café. ¿Nadie les ha enseñado que las claves son personales e intransferibles? ¿Y si os cuento que hay personas que piensan que su nombre, seguido de su fecha de nacimiento, es difícil de adivinar? Otras creen que 6 letras consecutivas en el teclado es una buena opción como clave. Si supiesen que tengo herramientas para probar miles de contraseñas por segundo, supongo que aprenderían a utilizar claves largas y que incluyan minúsculas, mayúsculas, símbolos y números. Internet es un lugar genial para nosotros los ciberdelincuentes, con los usuarios imprudentes o temerarios, de empresas que no se preocupan de su seguridad o que ni siquiera se les pasa por la cabeza aplicar medidas. Que sigan así, nos estamos haciendo ricos a su costa. Entonces eso, ¿no? Para tomar muy en cuenta también con el manejo de nuestras contraseñas. Ok. Y eso, como les mencioné, son las referencias que yo les dejo. Ahora sí se viene la parte de las preguntas. Así que, chicos, bienvenido con las preguntas. ¿Preguntas? Emilio y después Sí, hola. Dalí. Ok, gracias. Tengo una duda. ¿Los scripts vienen escritos en algún tipo de lenguaje específico o En este caso, sí, vamos, lo que es cross-site scripting toma bastante ventaja de lo que es JavaScript, ¿no? Entonces, el formato es generalmente eso, pero también va a depender mucho de la tecnología que esté utilizando tu aplicación, ¿no? Hay algunas de ellas que en la parte justamente de sanitización, de la desinfección, entonces pueden llegar a validar estas etiquetas de JavaScript y se las puede quitar, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo de tecnología que tiene tu aplicación, pero la mayoría debería ser en JavaScript. Ok, gracias. Dalí. Gracias. Buenas noches a todos. La pregunta es, mira que hay validaciones a nivel de frontend, en este caso UI mostraste, ¿no? Sí. Pero el UI es muy vulnerable, se puede hacer un bypass. ¿Cuál sería el otro tipo de validación? Ya, súper, genial. Gracias, Dalia. Lo que se recomienda es que las validaciones no se hagan solo a nivel de frontend, ¿no? Que mencionas que es UI, sino también a nivel de backend. Y de hecho, los chicos de desarrollo, no sé si hay alguno aquí, pero de hecho ellos hacen esas validaciones para justamente evitar ese bypass, ¿no? De que se pueda saltar tal vez a nivel de UI. Entonces ellos hacen también esa validación a nivel de base de datos. Gracias. Otra pregunta, Adalid de nuevo. Dale. ¿No ve que hay herramientas para hacer pruebas dinámicas y estáticas? Sí, correcto. ¿Qué herramientas recomendarían para hacer pruebas estáticas Ya. en la etapa de desarrollo? Sí, correcto. Bueno, por lo que yo he hablado justamente con algunos muchachos de desarrollo, porque tengo la oportunidad de trabajar con ellos. Entonces, es dependiendo mucho del proyecto y del cliente, ¿no? Entonces, lo que ellos, por ejemplo, en mi último proyecto estamos usando es SonarQube. Como les he mostrado en una de las diapositivas,
es bastante interesante. Incluso ellos me mostraron de cómo funciona. Es, de hecho, ya en el momento de que ellos están codificando, llega a identificar las posibles vulnerabilidades o posibles defectos y les informa. Y la idea ahí, o la buena práctica es que el desarrollador pueda solucionarlo eso, en ese momento, ¿no? Porque ya, de hecho, SonarQube, que son las reglas justamente para evitar o tratar de reducir justamente los errores relacionados a la parte de seguridad, ya les están notificando. Entonces, lo ideal es que ellos puedan solucionarlo ya en ese momento. Pero ahí surge, no siempre lo hacen, te podría decir. Y de hecho, hay proyectos donde justamente hacen seguimiento de eso, les sacan como un reporte de tal persona tiene tantos errores, ¿no? E incluso por niveles, crítico, medio, alto, bajo, ¿no? Y entonces ellos justamente tienen que, cuando se trata de un business critical, o sea, de algo crítico o es algo que les bloquea, incluso tienen que invertir tiempo. O sea, no es de hecho una mala práctica que ellos lo dejen escapar, pero lo que ellos me comentaban es que a veces por el tiempo, ¿verdad? Por la presión que ellos son sometidos, porque a veces como que toma este ticket, pero me entregas y ya, o sea, para hoy, ¿no? Y entonces por el tiempo, todo eso, entonces lo dejan pasar. Entonces es bueno incluir justamente como parte de las herramientas de código estático. Yo podría sugerir SonarQube. Hay otras más, creo que código visual, no recuerdo muy bien, pero hay varias. Pero la que he visto y he tenido chance de ver cómo incluso lo maneja es SonarQube, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Gabriela. Sí, buenas noches. Muchas gracias por el webinar. Muy interesante. Realmente, primeramente disculparme porque ingresé un poquito tarde, así que la primera parte no pude escucharla. Solo consultar si es que va a dejar el material del webinar para poder repasarlo nuevamente. Sí, sí, lo vamos a compartir. Justamente Leo nos va a estar ayudando con eso, ¿verdad, Leo? Sí, se está grabado, así que una vez que lo editemos, lo voy a volver a compartir en el YouTube de Testing Bolivia y ahí lo van a poder ver y voy a pasarlo por LinkedIn como para que puedan acceder. Excelente, gracias. Bien. No tienes que... ¿Alguna otra duda, comentario antes de que cerremos esta primera edición del En Camino a Bolivia? No se olviden que la siguiente va a ser en un par de semanas. Y vamos a tener un invitado igual que nos va a hablar de los datos desde la perspectiva de quién es el arquitecto, de quién desarrolla esa información y nos va a dar ideas, nos va a dar tips de cómo podemos testearla, qué cosas hay que ver, qué cosas podemos dejar un poquito de lado cuando como dice Carlita, cuando el tiempo apremia, entonces podemos ahí decidir mejor si conocemos cómo se maneja la información desde otro punto de vista. Emilio, adelante. Sí, una consultita más. Las herramientas que nos mostró al principio eran de uso gratuito. Te cuento que algunas sí son, pero otras también son de las pruebas, ¿no? Las trial, ¿no? Las versiones de prueba, ¿no? Que solo te van a ofrecer por 30 días, ¿no? Lo recomendable es que estas herramientas, si tú deseas jugar un poco con ellas, Emilio, es que las instales en una máquina virtual, ¿no? Entonces tienes un punto donde no tienes, digamos, las herramientas, solo está tu sistema operativo, o sea, un punto así limpio, ¿no? Entonces sobre esas y de tal forma que si en algún momento llega a expirar o la versión de prueba ya no funciona, entonces puedes retornar a donde está tu sistema operativo limpio y volverla a instalar, ¿no? Entonces ir jugando con eso. Pero las primeras, por ejemplo, a ver, retrocederemos un poquito a esas. Estas, por ejemplo, sí son gratuitas. Nessus, Akunetis, por ejemplo, son versiones ya, se tiene con manejo de licencias, se tiene la versión empresarial, entonces al estar asociado con licencias, incluso el reporte que nos vayan a sacar como estas,
incluso es más sofisticada, ¿no? Pero sí es una versión de tipo de prueba. Incluso hay algunas que no te sacan toda la información. Me ha pasado con lo que es Acunetics. Entonces, la parte de las recomendaciones o descripción no te llega a sacar, ¿no? O solo te muestra una línea. Entonces, uh, hay herramientas que sí son libres y otras que, o sea, tú las tienes que cancelar, ¿no? Pero se tiene lo que es la versión trial. Ok, muchas gracias. Agregando sobre ese tema, el OWASP Zap que se muestra ahí es una versión completamente gratuita, es una versión disponible para todos y es bastante completo a menos que necesiten manejar tecnología especial o quieran testear ataques bien específicos. Tarda un buen número de horas en testear y da un reporte súpermente complejo y sofisticado que hay que revisar porque puede a veces tener muchos falsos positivos, como comentaba Carlita, pero es una buena herramienta y es gratis. Y la otra es del Burp, el siguiente que está allá abajo, tiene una versión comunitaria igual, que también tiene buenas opciones y permite un buen testeo, pero no es tan completa como su versión paga, ¿no? Pero esas son dos opciones que ya les van a dar un buen reporte y con el cual ya pueden moverse para ver qué testear, qué no testear y crear estrategias y demás como nos presentaba Carla. Sí, correcto. Y tal vez algo más que mencionar es que, como Leo mencionaba, estas herramientas, dependiendo mucho de lo que uno quiera cubrir en su aplicación, puede que llegue a tomar bastante tiempo. Hay herramientas, de hecho, que son así pesaditas, entonces se la puede dejar incluso, ¿no? Como ahora, digamos, en la noche, para que vaya identificando todas las vulnerabilidades, ¿no? Pero la desventaja, una vez más les repito, de las herramientas de seguridad es que llegan a muchas veces a identificar los falsos positivos, ¿no? Entonces llegan a alarmar al usuario y te dicen, no, esto es vulnerable a tal, pero al momento de hacer las pruebas no es. Y también que consideremos que al ser herramientas, y justamente mencionan en varios artículos, al ser herramientas son también desarrolladas por personas, ¿no? Entonces puede darse el caso de que esa persona al hacer sus validaciones justamente para lo que es la parte de la desinfección, la codificación, haya dejado escapar un vector de ataque o un código malicioso y no lo esté filtrando correctamente, ¿no? Y es por eso importante que incluyamos también pruebas manuales. Creo que ya estamos por terminar. Adalid. Ya, gracias. Tal vez, tal vez conocen alguna otra herramienta más para el lado de los escaneos dinámicos. Lo que yo recomendaría para ya las pruebas dinámicas, donde ya de hecho tenemos el código final, ¿no? Ya como sería estas dos, porque de hecho el WhatsApp y el Pursuit te permiten incluso capturar, ¿no? Te manejan con un proxy, ¿no? Entonces te permiten capturar lo que son las entradas, ¿no? Tanto del lado del servidor del cliente, entonces tú puedes jugar con esas. Entonces, pues, tú puedes ir alterando los valores, todas esas, ¿no? Entonces, para la parte del testeo dinámico, donde de hecho ya son las pruebas de caja negra, ¿no? Y el objetivo también es encontrar lo más antes posible estos errores. Se podría utilizar estas, digamos, ¿no? Estas últimas. O incluso Nessus o Acunetics, pero al ser tal vez como versiones de prueba también llega a obtener información bastante resumida, ¿no? Gracias. Bueno, esto de seguridad es muy importante, ¿no? Muchas veces no prestamos atención y al parecer acá, digamos, estamos casi en pañales en seguridad y no estamos tomando en cuenta que la información lo que más vale hoy en día. No se debe divulgar por ningún motivo, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. Es una muy buena iniciativa y hay un buen contenido acá. Entonces, agradecerles. Gracias.
Gracias, Adalix. Y sí, tomando igual ventaja de lo que dices, algo que se debe cuidar bastante es la información del cliente, ¿no? Y por eso también la importancia de cómo nosotros si logramos identificar este tipo de ataques, es cómo se las presentamos, ¿no? A nuestros clientes, porque alguna vez igual a modo de experiencia me pasó que uno de mis proyectos se llegó a encontrar igual así ataques de tipo almacenado y el cliente decía igual, así, pero es solo una alerta, lo puedes cerrar, ¿no? Y ya entonces sobre eso se empezó a justamente a profundizar, ¿no? Lo que podía justamente causar esa simple alertita, justamente se mostró el impacto que estaba haciendo a nivel de la aplicación, todo eso, y ya dependiendo de eso ellos ya evaluaron, vieron que sí era necesario, ¿no? Y especialmente si es una funcionalidad nueva que les están pidiendo probar, yo les recomendaría que sí hagan este tipo de pruebas, porque al ser funcionalidad nueva, el cliente o nuestros clientes o el usuario final debería asegurarse que no sean vulnerables a estos tipos de ataque. Así es. Claro, no es simplemente una alerta porque por debajo una alerta puede chupar mucha información. Entonces, Exacto. no es eso. Si no hay más preguntas, creo que con esto podemos estar terminando. Última nota sobre el tema herramientas de seguridad. Cuando las utilicen, asegúrense de informar a todo el equipo, a los externos, si están trabajando con servidores externos, de que van a usar herramientas para seguridad, porque caso contrario pueden hacer saltar a un pobre administrador de servidor o pueden recibir, si están trabajando con herramienta en la nube, podrían recibir alertas de parte de su servicio, ya sea Azure, Google o Amazon. Entonces hay que tener cuidado con eso. Antes de lanzar las herramientas, conviene informar a todos de que se va a realizar ese tipo de testeo y hasta dónde podemos trabajarlo, porque la herramienta es un producto automático que no decide cuándo empezar, no piensa si debería estar haciéndolo más lento, simplemente que lanza ataques masivos a veces y eso puede causar problemas si el producto o no está en un entorno apropiado. Hay que informar siempre. Entonces, Sí, agradecerles a correcto. todos por haber venido, agradecerle a Carla por su excelente presentación y espero verlos en los próximos eventos que vamos a tener. Como les digo, el siguiente vamos a hablar sobre datos desde el punto de vista de un arquitecto de información y no desde un QA o alguien de desarrollo. Entonces nos va a dar una perspectiva muy diferente de lo que normalmente estamos acostumbrados. Sí, tal vez aquí revisando un poquito el chat, Leo, Jorge también lo que nos recomienda es otras herramientas, es justamente Nicto, el XR, el W3AF, ¿no? Entonces son otros tools también que se podrían utilizar, ¿no? Y también para finalizar, como Leo mencionaba, es bueno coordinar si es que se está buscando atacar o hacer pruebas con algún sitio, con los clientes, ¿no? Porque estas herramientas también causan bastante ruido, podrían hacer que la aplicación se comporte de otra forma, ¿no? De otra forma distinta o obtener otros resultados. Entonces ahí viene también la parte importante de tener una buena comunicación tanto con el equipo de desarrollo como con todos los involucrados, ¿no? De hecho, muchas gracias a todos chicos por asistir y gracias por su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo la próxima. Hasta luego. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches.